vamos a hablar del colonialismo. Primero vamos a empezar por lo más básico, que es aclarar qué es eso de colonialismo e imperialismo, que no son exactamente lo mismo. El colonialismo es cualquier tipo de dominación, de un país, de un territorio, sobre otro territorio. No necesariamente una invasión. Puede ser una dominación cultural, por ejemplo, como la que podemos vivir en España ahora mismo, pues, cuando vamos cogiendo cosas de Estados Unidos, como la fiesta de Halloween, o como Papá Noel, o como. Pues ahí hay un cierto dominio cultural o en las costumbres sobre Estados Unidos. O económico, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en México, donde gran parte de las empresas son empresas de Estados Unidos, donde gran parte de las minas y las riquezas de México están en propiedad de empresas de Estados Unidos, pues hay un dominio económico. No necesariamente hay una invasión militar, pero hay un dominio. Pues cualquier tipo de dominio, político, militar, social, económico, cultural, cualquier dominio, es el colonialismo. Y dentro de ello, el imperialismo es como llamamos al colonialismo que se produjo entre 1870 y 1914 por parte sobre todo de Europa, aunque también de Estados Unidos y de Japón, que colonizaron o crearon imperios sobre todo en Asia y en África. En menor medida también en Oceanía, con Australia y eso, pero sobre todo Asia y África. Eso es el imperialismo. Vamos, nosotros vamos a hablar de imperialismo o de colonialismo como si fuera lo mismo, y nos vamos a preguntar por qué entre 1870 y 1914 Europa, Estados Unidos y Japón crearon imperios en Asia y en África. Pues las razones son, la primera razón es muy evidente, porque les interesaba a estos países, porque a estos países les convenía por algún motivo, por varios motivos. En primer lugar, pensemos que se está produciendo la segunda revolución industrial. Eso quiere decir que ya no es Inglaterra el único país con industria, sino que van apareciendo más países con más industrias que compiten entre ellos, que además, como ven que hay una competencia entre productos ingleses, productos alemanes, pues ponen el proteccionismo, y entonces estos países ven que si quieren vender sus productos industriales en otro país que no sea el suyo propio, pues tienen que crear imperios en África, tienen que crear imperios en Asia para vender allí sus productos en solitario. Y por otro lado, además, la segunda revolución industrial, estas nuevas industrias necesitan materias primas, algodón, y necesitan fuentes de energía, como puede ser el petróleo, y eso solo lo van a conseguir pues, de los imperios que ellos crean en Asia y en África. Por lo tanto, la segunda revolución industrial les obliga a buscar materias primas y fuentes de energía en estos territorios. Esto, por ejemplo, la clave es la India, que va a ser el lugar donde Inglaterra va a conseguir la mayor parte del algodón para su industria textil. Y esto va a hacer que la India se convierta en la gran joya del imperio inglés. Pero claro, vale, la India es interesante porque tiene una materia prima para Inglaterra. Pero de pronto vemos que hay países que conquistan territorios que no tienen ni materias primas, ni mercados, ni fuentes de energía. Por ejemplo, la propia Inglaterra va y conquista Afganistán, esta zona de aquí al lado de la India, donde no hay nada de interés económico en Afganistán. Entonces, ¿por qué Inglaterra conquista Afganistán? Pues porque un segundo motivo es la necesidad o estrategia militar. La estrategia militar para, por ejemplo, proteger. Vamos a ver cómo Inglaterra protege las fronteras de la India conquistándola para que ningún otro país se acerque a la India y se la pueda quitar. Entonces, digamos, conquista Afganistán para desde Afganistán defender la India y separar, poner como una barrera frente a los otros países. Por lo tanto, un segundo motivo es estratégico o militar, por lo que le puede convenir, ¿no?, a algún país tener un imperio en Asia y en África por interés estratégico o militar. Pero es que además, en esta época se está produciendo la transición demográfica. Es decir, recordad, fijaros, entre 1880 y hasta 1940, la mortalidad va cayendo, la natalidad aún se mantiene alta, por lo tanto, la población crece un montón. Hay cada vez más población en Europa. Y al mismo tiempo, la segunda revolución industrial está haciendo pues, que cada vez haya más máquinas
que hacen el trabajo que antes hacían las personas. Es decir, las máquinas están eliminando puestos de trabajo al mismo tiempo que cada vez hay más personas porque disminuye la mortalidad. Por lo tanto, hay paro, hay un exceso de población por este crecimiento demográfico y también por esa maquinización de la segunda revolución industrial. Por lo tanto, a los países europeos les puede interesar crear un imperio en Asia o en África a donde llevar a esa población sobrante que está en el paro en tu país y mandarlos a crear imperios y a otros territorios. Y además hemos visto cómo se han producido las revoluciones políticas y se han creado sistemas liberales donde los gobiernos son partidos políticos que tienen que ir a elecciones y por lo tanto les interesa muchísimo la opinión pública favorable para que les voten las elecciones. Entonces, cuando salen casos de corrupción y casos que no les convienen a los políticos, se dan cuenta que de muchas veces el irse a crear un imperio distrae a la opinión pública. Porque de pronto las noticias en el periódico no son los problemas que tiene el país, sino las noticias en el periódico son que el ejército del país ha conquistado un territorio. Es un interés al país, digamos, el crear un imperio para distraer a la opinión pública. Os pongo un ejemplo, si el Madrid o el Barça, porque Madrid es complicado, si el Barça gana la Champions, lo lógico es pensar que al día siguiente en las portadas de los periódicos la noticia va a ser el Barça gana la Champions. Pero si el Barça gana la Champions y ese mismo día España invade Marruecos, lo que va a salir en la portada del periódico al día siguiente no va a ser el Barça gana la Champions, va a salir España invade Marruecos. Por lo tanto, es una manera de distraer a la opinión pública, el imperialismo. Ahí os recomiendo que veáis la película La cortina de humo, que es una película en la que se ve como el presidente de la Casa Blanca está en un caso de escándalo sexual y contrata a un hombre que invente en los periódicos una guerra. Es una película que os puede interesar. Pero además de que le interese al país, además también se crean imperios por cuestiones de la manera de pensar, de la mentalidad que tenía la gente en esta época. Por ejemplo, es una época de muchísimo patriotismo, de un nacionalismo muy cerrado. Entonces, mucha gente pues le enorgullece que su país conquiste territorio en Asia o en África, que creen un gran imperio, que sea dominante, que tenga muchísimo prestigio. Eso encaja con el caso anterior. Es fácil distraer a la opinión pública cuando la opinión pública está deseando que su país sea dominador en el mundo. Y hay una mentalidad muy patriota en aquella época entre 1870 y 1914. Y además la mentalidad de esta época considera que los europeos son superiores a los africanos y a los asiáticos, que están mucho más civilizados, que los otros son unos salvajes. Entonces se crean como el deber moral de civilizar a estos pueblos salvajes y relacionado con eso también de evangelizarlos, de enseñarles el cristianismo. Muchas veces los primeros exploradores de los territorios son los misioneros, que van a África o Asia a enseñarles el cristianismo y como primer paso, y luego ya más tarde van ya a las expediciones militares a conquistar el territorio. Por lo tanto, el patriotismo y el sentimiento de superioridad del hombre blanco, de la mentalidad racista de esta época, para civilizar y evangelizar a estos pueblos. Pero además, aunque os va a costar creerlo, en esta época la geografía está de moda. Los periódicos publican noticias sobre exploraciones, los exploradores son famosos, hay revistas especializadas en explicar cómo son las otras zonas del mundo. Ahora no os interesa a vosotros, pero la geografía en esa época estaba de moda. Entonces muchas veces la primera excusa para conquistar un territorio es mandar a exploradores a que lo exploren, a que hagan fotos, a que hagan reportajes, y luego a raíz de ahí ya en un segundo lugar van las expediciones militares. Fijaros, para entender mejor esta moda de la geografía se ve, por ejemplo, en la película Up, donde al principio los niños, pues cuando son jóvenes, que son un poco en esa época, pues tienen como su principal ídolo a un famoso explorador y ellos de mayores quieren ser exploradores. Pues ahí se ve un poco ese interés por la geografía. Pero fijaros, ni aunque le interesara al país conquistar Asia y África, ni aunque por mentalidad lo deseasen, ni aunque les interesaran, ni aunque los deseasen, la hubieran conquistado si no hubieran podido. O sea, en tercer lugar, ¿por qué crearon imperio?
los países europeos crearon imperios en Asia y en África? Porque podían, porque la tecnología se lo permitía. Primero porque tenían armas suficientes para ir a África, ir a Asia y más o menos conquistarla con cierta facilidad. En segundo lugar, porque se desarrolló la medicina, porque están yendo a zonas donde hay malaria, fiebre amarilla. Si no hubieran tenido vacunas, los europeos allí no hubieran podido sobrevivir en condiciones para dirigir y conquistar un territorio. Entonces el avance médico facilitó la conquista de Asia y de África. Y sobre todo por los transportes. Porque si vamos buscando materias primas es porque hay capacidad de transportar rápido y barata esas materias primas de Asia a Europa. Gracias a que la revolución industrial ha desarrollado los transportes y ahora son más rápidos y más baratos. Así que por todos estos motivos, acumulados y relacionados entre ellos, entre 1870 y 1914, Europa, Estados Unidos y Japón se lanzaron a conquistar Asia y África. Pero ya hemos dicho que el colonialismo no necesariamente es una conquista militar, es un dominio. Fijaros que en algún caso no conquistan, sino que crean simplemente un área de influencia. ¿Qué es eso de un área de influencia? Pues que llegan a un territorio y firman un acuerdo comercial con los habitantes de ese territorio, por lo cual se comprometen los habitantes de ese territorio a comerciar solo pues, con ese país. Entonces eso es solo un área de influencia. Y los indígenas pues siguen conservando con total independencia su gobierno. Hay otra fórmula de control del territorio que tampoco implica conquista militar, que es el protectorado, que es un poquito más fuerte que el área de influencia, por la cual el gobierno de los indígenas, de los nativos de Asia y de África, sigue gobernando el territorio, pero el gobernante acepta estar controlado por el país europeo. Ejemplo, porque ¿dónde lo van a hacer esto? Pues en los territorios donde llegan y se encuentran que hay un pueblo indígena bien organizado. Cuando los ingleses llegaron a Egipto, se encontraron que Egipto, ya ves, desde los tiempos de los faraones, Egipto es un territorio bien organizado políticamente, pues ¿para qué conquistarlo? ¡Qué pereza! Ya está organizado, con lo simple que es controlar al gobernante y decir, tú sigues gobernando tu territorio de Egipto igual, gobiérnalo a tu aire, siempre que te comprometas a estar controlado por nosotros, por los ingleses, y que no vas a hacer nada que perjudique a los ingleses. Eso es un protectorado. Gobierno indígena protegido por un país europeo. Área de influencia, gobierno indígena que firma un acuerdo comercial con un país europeo. Pero en otros casos, sí que los indígenas pierden su independencia política. Por ejemplo, con la concesión. La concesión la vamos a explicar mejor. Por ejemplo, con el dominio. El dominio se da en las colonias de poblamiento, es decir, aquellas zonas donde llegan los europeos, exterminan o eliminan a la población indígena y repueblan la zona con población blanca europea. Pues como son blancos europeos, les van a dejar que creen un propio gobierno que no es indígena, que es un gobierno de los colonos europeos que se han creado en el territorio y que evidentemente si yo lleno un territorio como es por ejemplo Australia con ingleses, pues el gobierno que creen va a ser un gobierno favorable a los intereses de Inglaterra, o sea que Inglaterra no tiene ningún problema. Y en otros casos, lo que hago es eliminar todo tipo de gobierno en el territorio y gobierno el territorio directamente desde la metrópoli, desde el país conquistador. Pues, por ejemplo, Francia va a conquistar sus territorios directamente desde Francia, va a gobernarlos. Y en otro caso, en la concesión, eso se dio, por ejemplo, mucho en China. ¿Qué ocurrió en China? Que todos, rusos, franceses, holandeses, japoneses, ingleses, todos quieren China. Y por lo tanto, ninguno es capaz de conquistar China, porque en cuanto uno intenta conquistar China, todos los otros se le echan encima. Así que, ¿qué van a hacer? Van a alquilarle territorios a China. Por ejemplo, Inglaterra le alquiló Hong Kong a China por 100 años. Y Hong Kong ha sido de China hasta el año 1998, que se la tuvo que devolver a China. Pues Inglaterra le alquila Hong Kong y Hong Kong es como un territorio inglés dentro de China, desde donde Inglaterra comercia
desde donde Inglaterra comercia con China. Así que China permaneció independiente gracias a eso. Recordad que hemos dicho que el gran objetivo de Inglaterra es proteger la India. Por lo tanto, lo primero que va a hacer es chocar contra Francia. Francia, que se asentó aquí en la Conchinchina, fueron unos misioneros franceses. En un momento dado, los misioneros franceses que estaban intentando enseñarle el cristianismo a esta población de aquí, que es la zona de Vietnam, fueron atacados por los vietnamitas, y entonces ya Francia conquistó esta zona para proteger a sus misioneros, que aquí vino España en una guerra de prestigio a ayudar a Francia. Y se creó la Conchinchina. Pues entonces Inglaterra dijo, o sea, rápidamente protestó de que Francia estuviera aquí porque estaba muy cerca de la India. Y llegaron a un acuerdo que es dejar sin conquistar Tailandia, dejarla libre, como estado tapón, es decir, como estado de separación entre India y Francia. Igual que separaba también a la zona en la que estaban los holandeses desde la Edad Moderna, las Indias holandesas orientales, que es Indonesia. Pero fijaros, por el otro lado, ¿con quién va a chocar? Con el Imperio Ruso. Así que va a llegar igualmente a un acuerdo con Rusia para dejar lo que hoy es Irán, Persia, aquí, como estado tapón o como estado de separación entre el Imperio Ruso y el Imperio Inglés. Con lo cual, los rusos no consiguen el objetivo, porque el objetivo de los rusos eran ir conquistando hacia abajo para tener salida al mar y poder tener puertos con barcos y esas cosas, porque por aquí por el norte, como ustedes comprenderéis, es un mar congelado porque es muy difícil navegar. Y claro, al chocar con Inglaterra y tener que dejar este espacio de separación ya no podía. Así que lo que hicieron los rusos fue irse hacia el este, para intentar tener salida al mar por esta zona. Fue construyendo un ferrocarril, que es el Transiberiano, y fue ocupando Siberia hasta llegar aquí, pero aquí chocó con Japón. Porque Japón se dio cuenta de que los europeos la iban a colonizar, y para evitarlo lo que hizo fue imitar a los europeos y construir, por orden del emperador, industrias propias de la Segunda Revolución Industrial y desarrollar al país, aquí Japón. Y a partir de ahí, como Japón son islas con propios recursos, su industria necesita materias primas, así que tiene que conquistar otros territorios que tengan materias primas. ¿Y con quién choca? Con Rusia. Va a haber una guerra entre Rusia y Japón, en la cual Japón va a ganar y va a conquistar toda esta zona de Corea. Así quedó la colonización de Asia. Pero así no estaba Inglaterra satisfecha, porque Inglaterra, además de proteger las fronteras de la India, aquí con Afganistán y con Birmania, también necesita proteger el camino a la India, la ruta, que es por el Mediterráneo a través del canal de Suez, que es un canal que se construye en esta época para unir el mar Mediterráneo con el mar Rojo y el Océano Índico. Así que Inglaterra, su objetivo va a ser conquistar todo África de norte a sur de manera continua por la zona oriental que da al Océano Índico. Ya había empezado por el sur, donde los holandeses habían creado colonias de poblamiento aquí. Hoy en la población de Sudáfrica, gran parte de los sudafricanos son de raza blanca, porque fue una colonia de poblamiento holandesa. Pero cuando aparecieron minas de oro y de diamantes, Inglaterra tuvo una guerra con Holanda y conquistó toda esta zona del sur. Al mismo tiempo crea un protectorado en el norte y su objetivo va a ser conquistar desde arriba y desde abajo hasta unirlas. Pero claro, aquí va a chocar con otros países. Primero, los países mediterráneos les interesará conquistar la zona del norte. A Francia le interesa crear un imperio continuo de este a oeste por el norte, y Inglaterra quiere crear un imperio aquí en el Italia quiere crear un imperio aquí, en la Somalia y Eritrea, va conquistando para crear un imperio en el Cuerno de África. Pero claro, si Francia quiere un imperio de este a oeste e Inglaterra lo quiere de norte a sur, chocan. Y van a chocar en Sudán, en una zona de Sudán llamada Fasoda, donde los ejércitos franceses, desde esta zona del África ecuatorial francesa, llegan conquistando y llegan a Fasoda. Y llegan un día antes. Al día siguiente llegan los ingleses, el ejército inglés, y se encuentran ahí los dos,
en el mismo sitio para conquistar el mismo territorio. Claro, los franceses dicen, nosotros hemos llegado antes, pero los ingleses dicen, nosotros somos más numerosos y mejor armados. Y hay un momento ahí de tensión entre Francia e Inglaterra que parece que van a entrar en guerra por Sudán. Pero finalmente hacen una negociación y como los ingleses son más fuertes militarmente porque han ido con mejores ejércitos a Sudán, pues Francia se retira y se dedica a crear un imperio continuo por todo África Occidental. Toda esta zona que está en verde va a ser de Francia. Y hoy se habla francés en toda esta zona. Y claro, ya Inglaterra puede conquistar Sudán y casi que puede crear su imperio continuo, pero se lo va a interrumpir un país que es Alemania, que va a conquistar el África Oriental alemana, lo que es la zona del lago Tanganica, Camerún, y va a tener la intención de unirlas con el Congo belga, pero no va a poder porque Bélgica lo conquista antes y ahí no se lo consigue quitar. Otros países, pues Angola y Mozambique, pertenecen a Portugal, que también tuvo la intención de unirlas y crear un imperio unido, pero ¿quién se lo impidió? Pues Inglaterra. Y bueno, España ya tenía en Fernando Po y en el río Muni algunas zonas de influencia desde la Edad Moderna, desde los tiempos de la navegación, de Cristóbal Colón y eso, y ahora además va a crear protectorado en Sahara y en esta zona de Sidi Ifni, que lo que va a ser, así que va a tener territorio en Guinea, el río Muni, Fernando Po y la zona de Sahara básicamente. Así es como queda colonizado Asia y así crean los grandes imperios, que básicamente los dos imperios más grandes van a ser Inglaterra y Francia. Y bueno, ya hemos visto que hay dos tipos de colonias. Unas son de poblamiento, en la cual la población nativa es eliminada y sustituida por población blanca. En el caso de Australia, apenas quedan personas con estos rasgos, que son los rasgos originales australianos, los aborígenes. Y en Australia la mayor parte de la población pues tiene estos rasgos, estas mujeres australianas. Son descendientes de europeos de hace 100 años que fueron a Australia. Otros casos son colonias de explotación. La población indígena se mantiene explotada en las minas, en la agricultura, en las fábricas, por europeos. Por lo tanto, las consecuencias del colonialismo no son las mismas según sea colonia de poblamiento y colonia de explotación. Vamos a ver las consecuencias. Y la primera es que se crean países artificiales. ¿No ha llamado la atención que algunas fronteras son muy rectas en África? Y ya no son tan rectas porque ha habido una serie de guerras que las han movido. Hace unos años eran más rectas todavía. Pues tiene que ver con la colonización. Y es que la colonización de África empezó con lo que se llamó una conferencia en Berlín, que se reunieron en Berlín todos los países europeos, pusieron sobre la mesa un mapa de África sin conocer África en aquellos tiempos porque apenas la habían explorado, y con una regla fueron separando territorios y dijeron, de aquí para allá actúa tal país, de aquí para allá actúa tal país, y se repartieron sobre el mapa Francia. Y a partir de ahí, pues los países fueron creando las colonias, que hoy son países, pues con criterios totalmente hechos desde Europa. Y nos encontramos con que muchas veces una tribu se va a encontrar dividida entre 3 países. Por ejemplo, eso ocurrió aquí en Tanzania, Kenia y Uganda. La misma tribu quedó dividida, zonas de algunas tribus de ese pueblo quedaron en Tanzania, otras en Kenia, otras en Uganda, y ahora en Kenia te encuentras viviendo en una zona de Kenia una tribu y en otra zona de Kenia otra tribu totalmente enemigas desde siempre. Y ahora tienes que organizar un país con 2 tribus enemigas. ¿Por qué van a hacer? Matarse entre ellas. La consecuencia va a ser la cantidad tan enorme de guerras civiles que han aparecido en África. Sudán, por ejemplo, lleva 40 años en guerra civil entre el norte y el sur, donde hay pueblos diferentes. Y os recomiendo que veáis la película Hotel Ruanda, que si no me falla la memoria, creo que estaba en Uganda, donde hubo un genocidio, una matanza de los Hutus sobre los Tutsi, dos pueblos rivales. Mira, en Ruanda es donde ocurrió esto. Os recomiendo que veáis la película, Hotel Ruanda. Entonces, bueno, primero que se crean países artificiales y en consecuencia va a haber muchas guerras. Segunda consecuencia, explotación. Si los países europeos lo que fueron allí es a sacar materias primas.
y van a poner a los indígenas en las colonias de explotación, los van a poner a trabajar en condiciones inhumanas. Y aún hoy, fijaros, la mayoría de los dispositivos electrónicos, los móviles, las tablets, llevan un mineral llamado el coltán, que está en África. Aquí tenemos una mina de coltán, y aquí tenemos, en las minas de coltán trabajan niños pequeños, porque son galerías muy pequeñitas, y por donde quienes mejor entran por ahí son los niños pequeños, muchas veces sin condiciones de seguridad ninguna. Hay continuos accidentes, continuas muertes. Bueno, pues la explotación. Se crean fábricas que lo que hacen es fabricar materias primas para luego venderlas en los países ricos. Con lo cual, fijaros, todo esto en la mayor parte de eso es una consecuencia que tenemos hoy. La mayor parte de las cosas, si miramos dónde han sido fabricadas en Asia, en África, en fin, en zonas donde la mano de obra es más barata. Pues eso viene desde los tiempos de la colonización. Y claro, eso da lugar a unas sociedades muy... Esto es una foto real. Aquí conviven al lado una zona con terrazas, con piscina individual, piscina comunitaria, pistas de tenis, jardines, ricos. Hay unos poquitos ricos, que son los que dirigen estas empresas occidentales, y la inmensa mayoría de la población vive en condiciones de miseria en estos países. Son países donde apenas hay clase media, hay mucha desigualdad, y con barrios de chabola. Así que la mayor consecuencia del imperialismo es el subdesarrollo de la mayor parte de los países que fueron colonias actualmente. La pobreza. Pero la pobreza, cuidado, hay mucho lujo en estos países pobres. Siempre hay, a lo mejor un 10, un 20% de la población es muy rica. Y un 80% de la población vive en suburbios de chabola, donde pues prolifera la delincuencia, en fin, pensemos en las favelas brasileñas. ¿Por qué? Porque sus economías son economías dirigidas a la explotación. Lo que tienen es mano de obra barata. Entonces, estos países lo que hacen es, muchas veces, exportar productos vender a Europa pues, sus materias primas y su fuente de energía, y comprar productos manufacturados. Y esto es un comercio desigual. ¿Qué es más barato? ¿El algodón o el algodón trabajado en una fábrica y convertido en ropa? Pues convertido en ropa, por lo tanto, si la India le vende algodón a Inglaterra y luego le compra ropa, le está vendiendo un producto barato y le está volviendo a comprar el mismo producto ya procesado en las industrias más caro. Está perdiendo dinero en ese comercio. Es un comercio desigual, porque son países que cuando se independicen no tienen estructuras ninguna. Allí no se han creado estructuras industriales ni nada. Allí lo que se ha creado es un sistema de dominación, un montón de población analfabeta trabajando en las minas. Apenas se han creado carreteras, las únicas carreteras son las que unen la mina con el puerto para exportar. En fin, son países muy desorganizados. Y con ese problema de desorganización nacerán, cuando se independicen en el siglo XX, unos países pues, con un problema que les impide desarrollarse. Y un tercer problema es la discriminación racial. Se va a sufrir una fuerte aculturación, que sobre todo lo que van a hacer los europeos es coger a la élite de los indígenas, a los dirigentes, a los caciques, y les van a occidentalizar. Le van a educar en Inglaterra, le van a educar en Francia, le van a educar en Alemania, para que se vuelvan en personas de esa cultura. Y luego ya ellos mismos se encarguen de dominar a sus propias poblaciones indígenas. Entonces se están perdiendo muchos rasgos culturales, siempre con esa idea de que parece que lo que viene de Europa o de Estados Unidos es como mejor.